¿Qué hace un financiero cuando el modelo dice una cosa y la gerencia quiere escuchar otra? Bienvenidos a CIFUP Sin Filtro, el podcast del Círculo de Inversión y Finanzas de la Universidad del Pacífico, donde entrevistamos a personas que trabajan en finanzas sin rodeos. Hoy hablamos de cómo se toman decisiones financieras reales dentro de una empresa. ¿Qué separa un área de finanzas que genera valor de una que solo reporta? ¿Por qué construir un presupuesto que realmente oriente decisiones es más difícil de lo que parece? ¿Y cómo se gana la credibilidad para decirle al negocio lo que no necesariamente quiere escuchar? Para responder esas preguntas, tenemos a alguien que las ha vivido desde adentro. Francis Siancas es economista de la UP. Tiene un Executive MBA de INCAE graduado con honores y lleva más de 11 años liderando finanzas corporativas en entornos multinacionales en Perú y Estados Unidos. Hoy en día es gerente de finanzas en Cibertech y docente en esta misma universidad. Francis, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Mucho gusto. Saliste de la UP en el tercio superior, arrancaste en real estate, pasaste por un fondo boutique en Manhattan y terminaste especializándote en FP&A corporativo. ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, esto es lo que quiero hacer? Es una pregunta compleja y es medio graciosa y anecdótica, ¿no? Yo en el 2008, cuando estaba en secundaria, no quería estudiar economía, quería estudiar literatura. Por temas familiares, entre otras cosas, opté por economía en el Pacífico. Parte de esto fue la crisis subprime del 2008. No se acordarán mucho de ustedes, pero hubo una crisis subprime en el 2008. Se habla mucho, supongo, en los cursos, pero esa fue la razón situacional de mi elección de la carrera. Y creo que conforme pasa el tiempo va evolucionando realmente qué es lo que uno quiere hacer con su vida, ¿no? Como la mayoría de estudiantes, y lo vivo con el curso que dicto, se enfocan más o quieren más IB, quieren más private equity, inversiones, riesgos. Yo opté otro camino. Traté de probar cierto feeling de ese tipo digamos, de rubro de finanzas. No es que no me haya gustado, pero encontré mi lugar en este momento en planeamiento financiero o FP&A corporativo, queremos llamarlo. ¿Qué pasará mañana? No tengo idea. Es algo que tenemos que manejar para no generar también ansiedad. Ahora es lo mío, me gusta mucho la gestión financiera, pero veremos qué sucede después. Y con respecto a eso, la universidad te forma, pues claramente en el ámbito académico, pero el trabajo también te enseña otra cosa totalmente complementaria, ¿no? Y mirando esos primeros años que nos comentas, ¿qué fue lo más difícil de aprender que ningún curso te había preparado para enfrentar? Nuevamente, muy buenas preguntas, buen bien por eso. Hay un gap fuerte entre la parte técnica, que la UP, una de las mejores, por no decir la mejor del país, y lo que vas a afrontar como analista, como asociado, como fuere tus primeros entry level, ¿no? Posiciones entry level. Entender es racional y es algo que creo, o al menos yo predico, que la lógica financiera o la intuición o el racional detrás del número está muy por encima que el número per se. Ahora más con inteligencia artificial y con muchas cosas, el número lo va a sacar una computadora. Pero entender qué estás haciendo, qué palancas dentro de la empresa de la operación gatillas para llevar el resultado, esa es la parte difícil. Y la última parte, que no es menor, es saber comunicar esas cosas. O sea, en una empresa, en una corporación como la que estoy ahorita, que factura más de 800 millones de dólares solo en Perú y cotiza en bolsa Nasdaq en Estados Unidos, es mucho politics y es mucho soft skills, ganarte a la gente. Entonces, tienes que tener el paquete completo, de alguna manera. Correcto. Sí. Y para alguien que nunca ha estado dentro de una empresa grande, ¿cómo escribirías el día a día en el área de finanzas corporativas? ¿Qué se hace realmente en esta área? Mira, yo no entendía hasta que realmente estuve en el campo. Uno piensa en finanzas corporativas como, no sé, quizás forecast, budget, control de gestión, pero son varias cosas. O sea, como ¿Ya? varias subáreas que Son se varias, conectan. exacto. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el área de pura y dura de FP&A, planeamiento financiero, que es, en sencillo, agarrar la estrategia del ejecutivo y plasmarle en un plan financiero a ver si esa estrategia tiene o no resultados. Correcto. Esa parte es hacia el futuro. Ajá. La parte actual
es control de gestión. ¿Qué es control de gestión? Lo que dije que iba a pasar, ¿está pasando o no ahora? Entonces, tienes la parte estratégica que es FP&A puro y duro, tienes la parte de control de gestión que es táctico, es decir, oye, dije que iba a vender 100, vendí 80, ¿por qué? Y ese por qué tienes que entenderlo hacia atrás. ¿Qué está pasando? No sé, se me cayó el sistema de facturación, perdí mi mejor vendedor, entender el negocio, ¿ya? Claro. Y de ahí tomar medidas para nuevamente llegar a tu camino estratégico. Eso es lo táctico. La otra patita, que no es menos importante, es reporting. Porque reporting te enseña lo que está pasando de acá hacia atrás o digamos el paso inmediato. Esa parte específica te ayuda a tener KPI, visibilidad y otras cosas, ¿no? Claro. Y otra patita que muy pocos mencionan es CAPEX, que también estuve como gerente de CAPEX, que es ¿qué otras ideas innovadoras genero o disruptivas para generar valor a la empresa? Nuevos proyectos, nuevos campuses. Yo trabajo en servicio, perdón, en el sector educativo, nuevos campuses, nuevas carreras. Claro. El tema de acá al costado, bajarte el parquecito para hacer más infraestructura. Eso es un análisis de CAPEX que debería generar valor para la universidad y por ende para el estudiante. Entonces, pensemos en finanzas corporativas y FP&A como una gran gama de áreas o subáreas que ayudan a la compañía, a la operación, a generar valor. Y precisamente me parece peculiar hablar del CAPEX, ¿no? Ya que ha gestionado un presupuesto de 26 millones de dólares y una decisión de esa escala no es solo un modelo, ¿no? O sea, hay presiones, negociaciones y prioridades que compiten de por medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a la decisión correcta cuando la política interna de la empresa quizás estaba empujando en una dirección opuesta u otra dirección, ¿no? Sí, a veces yo bromeo con mis pares que una corporación es como Game of Thrones, ¿ya? Igualito, así de política y así de sangrienta en términos profesional. Correcto. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que realmente los proyectos sean comprados por todos? Es tener un planteamiento estratégico de cero desde arriba, es un top-down. Entonces, si el gerente general, el CEO, todo el C-level no está o no se ha comprado la estrategia, por ejemplo, López quiere abrir otro campus, López quiere abrir medicina, si desde arriba no tienen el concepto y no saben y no creen que esa estrategia va a funcionar, cualquier proyecto que le presente y no esté alineado a esa estrategia va a rebotar. Eso me ha pasado, me pasa. Entonces, todo proyecto de CAPEX tiene que alinearse con la estrategia y en realidad toda la operación. La estrategia puede cambiar, pero eso hay cosas tácticas. Pero el mapa de ruta lo brinda la cabeza y de ahí sigue la ejecución y de ahí sigue el monitoreo. Entonces, y volviendo a tu pregunta, perdón que a veces me voy un poquito, No, pero volviendo a tu pregunta, ¿qué tengo que hacer para que la política no entre en conflicto? O sea, para que más que nada, cómo llegar a la decisión correcta cuando hay, digamos, Exacto. Entonces, opiniones divididas, la ¿no? decisión correcta es la decisión que te va a ayudar a llegar a la estrategia. Esa es la decisión correcta. Y de ahí, si el C-Level está o cree en esa estrategia, en ese objetivo, todo lo demás es más sencillo. Claro, ¿Ya? porque ya tienes, digamos, esa visión y La visión es una. La visión es una. Las acciones pueden ser varias. Correcto. La visión es una. ¿Sí? Bien. Y también has liderado reestructuración de deuda, ¿no? Deuda Correcto. corporativa de unos 7 millones de dólares aproximadamente. ¿Y qué implica ese proceso desde adentro, ¿no? O sea, digamos, quiénes están en la sala, qué se negocia y dónde está el verdadero riesgo. Mira, una reducción de deuda de cualquier empresa pequeña, mediana, grande, tiene una razón detrás. No simplemente porque quiero estructurar ella. O sea, puede ser simplemente porque en el día a día te llama el banco competidor y dice, te compro tu deuda de tarjeta de crédito a una tasa menor. Puede ser un tema de eficiencias. Pero lo que yo hice en ese momento en la empresa en la que estaba trabajando fue tapar un hueco. ¿Ya? Un hueco en el flujo de caja. Como se sabe o si no ha escuchado, la rentabilidad no mata una empresa, la mata la liquidez o la falta de liquidez. Cash is king en momentos críticos, ¿no? Como Correcto, dicen. ¿Ya? total. Entonces, esta empresa había financiado proyectos proyectos de largo con líneas de corto. Es como si se compraras un carro con tarjeta de crédito y Claro. pagaras
tasas de tarjeta de crédito mucho más altas, entonces no había un financiero antes. Yo en ese momento era jefe, tenía un CFO encima, pero ese problema es gravísimo porque tú tienes que calzar o debes calzar el horizonte de tu proyecto con el horizonte de tu deuda. Si eso está desfasado, tienes una presión sobre la caja muy grande que te lleva a problemas de liquidez. Y repito, la liquidez es la que mata o la que deja en quiebra las empresas. La empresa. Entonces, una vez entendiendo por qué necesitas esto, lo primero que haces es hasta cuánto puedo llegar de años. Los inputs que vemos de Funda Fi, N tiempo y tasa de interés, es lo mismo, Claro. pero en complejo, ¿no? Modelos más sofisticados, pero es lo mismo, las mismas variables. ¿Cuánto tiempo? O sea, por ejemplo, mi préstamo era 3 años, no puedo pagarlo porque mientras N es más chiquito, ¿qué pasa con el pago? Sube. Sube. Entonces, ¿hasta cuándo se extiende mi horizonte? ¿Cuánto es mi tasa máxima? ¿Y qué tengo para negociar? ¿Tengo un predio? ¿Tengo una maquinaria? Algo que pueda poner en garantía. Claro. Entonces, teniendo mis mejores escenarios y viendo qué palancas puedo mover, salgo a buscar. En la búsqueda hay infinitos agentes, ¿no? Puede estar un banco, que es lo más tradicional, puede estar un fondo de inversión, dependiendo de lo que quieres y también del apetito que tengan y qué tan atractivo eres. Una empresa mediana no suele ser muy atractiva, tienes límites de de financiamiento. ¿Y hay diferencias en lo que busca cada tipo de estas empresas en cuanto a riesgo? Sí, claro. Algunas te piden, como te comentaba, algún inmueble hipotecado para ellos. Otros te piden fideicomiso de flujos, que es interesante. Lo que hacen es, todos tus ingresos lo mandan a un flujo administrado por un fideicomiso. Ya. Y no puedes sacar tu plata hasta que se paguen su cuota. Ok. Sí, entonces ya es otro tipo de, digamos, de minimización de riesgos. Claro. Entonces, mientras más garantía des, mientras más jóvenes tengas, se cubre más la contraparte y te cobran menos. Claro. Entonces es una amalgama de entender la operación que necesita y comenzar a buscar. Y una vez que encuentres, la negociación es el due diligence, más legal financiero, Claro. ¿no? El due diligence, que tú estés saneado toda la, digamos, las garantías y ya cerrar el deal. Correcto. FP&A es el centro de tu carrera, ¿no? Pero en muchas empresas el área existe más para reportar hacia arriba y no para pensar a veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un FP&A que genera valor y uno que es, digamos, más orientado al trabajo administrativo, por así decirlo? Sí. Es interesante y creo que va conectado con lo que dije hace un momento en otra pregunta, ¿no? Finanzas corporativas es muchas subáreas. Entre esta, planeamiento financiero, que es P&A, está control de gestión, que ve el mes a mes cómo se ven las varianzas, está reporting, que pudiera parecer aburrido, pero hay gente que es muy buena en eso. Tengo una gerente que es mi par, que es muy buena en reporting, y es de la UP también, contadora, muy buena. Y la parte de CAPEX. Claro. ¿No? Entonces, el FP&A que realmente genera valor, o el área financiera que genera valor, es la que entiende el negocio. Y eso creo que se lo dejo como lección de vida a los oyentes, espero que me hagan caso. Si no te gusta el marketing, piña, vas a tener que saber de marketing. Si no te gusta contratos o legal, si quieres ser CFO o gerente financiero, vas a tener que aprender algo. O sea, no te puedes encasillar No te puedes solo encasillar. a yo soy finanzas y solo voy a ver finanzas. Quizás si eres reporting, si quieres ser reporting, puede ser. Pero tú eres, o el CFO es la mano derecha analítica de toda la operación. Correcto. Entonces, para generar valor de algo tienes que entenderlo. Y eso para todo. Si no entiendes, no puedes generar valor. Tienes que entender cuál es el modelo operativo y el modelo de negocio. Y si quieres uno más, el modelo comercial, porque todos vivimos del ingreso, ¿no? Claro. Entonces, si no entiendes cómo es la operación holísticamente, qué fuerzas lo mueven, por ejemplo, parece tonto ya, pero algo tan sencillo como las 5 fuerzas de Porter o el FODA, o sea, te lleva a entender dónde estás parado, al menos en un nivel bebé, ¿no? Claro, y ya puedes, Y digamos, ahí vas profundizar y y... vas construyendo, Claro. correcto. Entonces, para los chicos que nos escuchan y no les gusta marketing, ni comercial, ni nada, van a tener que ver, ¿ya? Entonces, es parte del juego. Yo también. O sea, yo tuve un emprendimiento hace unos años de un restaurante. En esa época tenía 28 ya, hace celular tiempo. Lo quebré y siempre lo cuento de manera de broma con mis alumnos. O sea, quebré un restaurante, perdí como 80.000 soles y ya está. ¿Y qué hice mal, creo yo? Menosprecié marketing. O sea, todo era números, todo era Excel y no pensaba más allá de la caja. Entonces la importancia de ir como más allá de los números, ¿no? Exacto.
y entender qué está detrás. Porque los números finalmente existen, ¿no? O sea, tú tienes tu hoja de Excel o tu libro y están Sí. un montón de números, pero de nada sirve si... Porque al final son solo números, pues si no lo sabes interpretar. Correcto, el número es una consecuencia de una decisión tomada. Y cuando ya hay algo que también te lo digo y se los digo a los chicos, espero que les sirva. Cuando el número ya está plasmado en su estado financiero, ya es tarde. Ya está. Tienes que verlo desde antes. Y es donde generas valor. Con la experiencia, con herramientas de KPIs operativos, no financieros. Primero se ven Claro. KPIs operativos y de ahí se ven las finanzas. ¿No? Por ejemplo, algo tan sencillo como un funnel comercial de leads. ¿Ya? Tienes prospección, leads, cierres, etcétera, etcétera. Claro. Si yo anticipo que mi base de leads está cayendo, sé que mi revenue va a caer en 2-3 meses. Entonces ya te está anticipando lo que va a Exacto. pasar en Si ya tus llegó, finanzas. ya es tarde. Y es ahí donde entra nuevamente el rol del CFO de finanzas más estratégico y de negocio. ¿Sí? Y justo que hablábamos de los números, Ujú. hay algo bastante particular y que resuena, ¿no? Y es el presupuesto anual, ¿no? Que en la mayoría de empresas puede ser más una negociación con un modelo de Excel encima, ¿no? Entonces la interrogante ahí es cómo se construye un proceso que oriente decisiones en lugar de documentar las que ya se han tomado, ¿no? Correcto. Hay dos visiones teóricas y vamos a ver el típico top-down y el típico bottom-up. Así como hay en acciones y en research, también hay acá. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es, para mí, lo que debiera ser y lo que me gustaría que fuese la realidad en todos, porque cada empresa es distinta, es que parta de arriba. Que parta con señales claras de qué estrategia. No sé, quiero crecer 30% en el mercado online de estudiantes el próximo año. Quiero ser más eficientes en mi estructura de costos. O sea, quiero deshacerme, perdón, no sé, quiero ganar market share en otra provincia. De arriba parte los supuestos macro de todo tu proceso de budget y planeamiento hacia adelante. Esa es la parte, digamos, como la guía, la hoja de ruta. Claro. Y hacia abajo es, quiero llegar acá, ¿qué tengo que hacer? Entonces vas al área de operaciones, o al área comercial, por dicho. Oye, queremos llegar 20% más en estudiantes online. ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, tengo que crear una plataforma de e-commerce, tengo que tener una mejor web, entonces una inversión, eso es CAPEX. Entonces ya estás alineando CAPEX con estrategia, con P&L. Porque todo se va conectando. Todo se va conectando. Quiero ser más eficientes en infraestructura porque tengo el 50%, y perdón que hago el ejemplo de sector de educación, porque estoy muy metido en eso. No hay problema. ¿Ya? Mi ocupación es 50% de todo mi campus. ¿Para qué tengo un campus tan grande? Claro. No sé, parto, vendo, me vuelvo ligero en costos fijos, me ayuda a liberar dinero para reinvertir en online. Claro. Tema comercial, o no sé, tema académico. Si sé que la tendencia va ahí a cursos asincrónicos, ¿cómo tengo que invertir en eso? Capacitar a mis docentes. Es OPEX y CAPEX, haciendo una inversión. Entonces, si no parte de una estrategia clara de arriba, ¿cómo yo proyecto lo de abajo? Terminas haciéndote una fumada. Como llamamos, el Excel aguanta todo, Claro. ¿no? El bottom-up sí es importante cuando tengas bien alineados los cimientos. ¿Por qué? Porque te permite entrar, ya, en el centro de costos 35, 40, 50, que es viajes y seguros, o viajes y taxis, está creciendo 2%. Eso va sumando y vas armando building blocks. Claro. Entonces, el top-down para mí es clave para entender hacia dónde vamos, pero el bottom-up te permite ver la granularidad, ya como un second step, ¿no? La granularidad Claro. del detalle. Que al final ambos, digamos, dan diferentes perspectivas, ¿no? Sí, pero muchas veces se comienza con el bottom-up, y eso para Claro. mí no es correcto. Ya, Ya, eso y para mí no es correcto. particularmente, digamos, porque empiezas desde como algo muy específico. Lo que pasa es que cuando tú le pides a operaciones, oye, genérame el budget, lo que van a hacer es inflártelo para generar buffers, ¿no? Colchones. Claro. Entonces, si no viene una estrategia clara, dice, oye, cuidado porque, mira, quieres apuntar acá, lo que estás haciendo, apunta para acá. No está alineado. Claro. Entonces, para mí primero es top-down, y como segundo step digamos, de revalidación, si quieren, bottom-up. Claro. Y conversando un poco más
profundizando el forecast, implementaste también tableros de control que elevaron la precisión precisamente del forecast en un 20%. ¿Qué tan difícil es que una organización grande confíe en un número? ¿Y qué pasa cuando ese número dice algo que la gerencia no necesariamente quiere escuchar? Sí, hay dos preguntas interesantes ahí. La confianza no se gana porque sí. Es un proceso largo en todo tipo de relación interpersonal. Con tu pareja, con tus papás, con la propia empresa. Es algo que yo siempre aconsejo a mis alumnos es, en cualquier posición, tus primeros retos cuando eres recién contratado es entender lo que tu jefe quiere, uno, entender cómo lo quiere, ¿ya? Puede ser que no te guste. ¿Ya? Y tercero, que para mí es importante, hacerle la vida más fácil a tu jefe. Si tú rápidamente conectas con tu jefe directo, sabes qué quiere, sabes cómo lo quiere, y le haces su vida más sencilla, ya estás. Es un primer nivel de confianza. Claro. Ya lo entiendes. Hay muchos practicantes y analistas de UP muy buenos que vienen con el pie en alto y quieren cambiar todo. No está mal, pero no puedes cambiar lo que no entiendes. Y puede ser que sea arcaico, puede ser que sea la época de cavernícolas, pero es lo que hay. Para cambiar algo tienes que entender el asís. Y eso muchas veces se olvida. ¿Ya? Entonces ese es Claro. para mí es súper clave. Y siempre se lo diré a mi hijo y se lo digo a los estudiantes, háganle la vida más fácil de su jefe, a su jefe, en cualquier posición. Y eso genera al final confianza porque tu jefe va a sentir que piensa como él. Y ya cuando tengas confianza lo retas, lo challengeas, le dices, mira, quiero armar mi dashboard con Claude. Quiero armar mi dashboard, ya, pero ya se lo ganaste, ya va a querer y te va a dar las herramientas y los recursos. Tener como ese contacto, y la importancia de ese contacto inicial y no entrar, digamos, con todo y querer cambiarlo todo, ¿no? Porque finalmente la empresa ya está consolidada y ya tiene sus propios procesos. Claro, ese es un caso de una empresa corporativa. Si vas a una empresa mediana, no hay nada, ahí sí es otro contexto. Y he estado en empresas donde había modelamiento financiero, literal, abrí mi Excel libro 1, hoja 1, y comencé. Claro. Ya, es parte de. Ya. Y la segunda pregunta creo que me comentaba, la segunda parte de tus decisiones difíciles, ¿no? Más orientado al número, ¿no? En sí, y su relación con la gerencia, y cuando hay esta disyunción entre capaz que ese número específico, la gerencia No quiere escuchar. claro, no lo quería escuchar o de repente tenía otra Ya. perspectiva totalmente distinta, ¿no? Ya. Si sufrimos o si alguien quiere que al final sufre de, como dicen, miedo evitativo, no va a poder trabajar en finanzas en las empresas. Porque parte del rol de un financiero, digamos, que se respeta es decir lo bueno y lo malo. Justo tuve una reunión ahorita con el CEO de Prano y tuve que decirle, mira, esto no está funcionando, esto sí, bacán, check, Claro. somos felices, pero, y él se quedaba ahí, decía, bacán, está bien, pero tienes el riesgo 1, el riesgo 2, el riesgo 3, el riesgo 4. Y el financiero queda más allá al entender estos riesgos y ahí vuelvo, perdón, se te repitió, pero vuelvo a entender una operación bajo una propuesta. Mira, riesgo 1, no sé, estoy perdiendo estudiantes como loco porque abrieron, no sé, la de Piura al frente. Y la de Piura es casi el mismo nivel, porque también es buena, y cuesta 50%. Ya, estoy perdiendo estudiantes, ¿qué hago? Puedo tener una oferta de, oye, primer ciclo 50% de descuento, puedo aliviar mis costos, puedo hacer un tema de presencialidad para que sea más virtual y aligero mis costos. Si te quedas en el problema, ¿a quién le gusta alguien que siempre trae problemas? A nadie. Nadie. ¿Ya? Menos un director. Menos un director. Entonces, es pintar la cancha para bien y para mal, pero también decir, mira, tienes mi visión desde finanzas, que podemos validarlo con el gerente comercial, con el gerente de operaciones, con quien quiera. Y dice en finanzas, mira, tienes este riesgo, lo mitigo con primera acción. Tienes ese otro riesgo, lo mitigo con otra cosa. Y vas comenzando a armar un plan táctico para nuevamente regresar a tu estrategia, tu plan estratégico. Claro. Entonces,
hay que bajar bien el mensaje y como me gusta a mí, siempre ver el vaso medio lleno. Toda crisis es una oportunidad, depende de cómo lo veas. Para bien o para mal, porque es una oportunidad también de caer más bajo, ¿no? Entonces, tienes que siempre tener esas agallas de decir, ok, todo problema tiene solución o mitigar parte del riesgo. Entonces, en sencillo, entender bien la operación te va a permitir, ante una noticia, dar una solución. Eso es clave para seguir ascendiendo, porque conforme vas creciendo en la organización es más experiencia y menos hard, ¿no? Claro. Y justo en esa parte, digamos, de las presentaciones y de estar en contacto con el director y sobre todo con esa perspectiva que me parece bastante interesante, ¿no? De ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Tú presentabas mensualmente a los directorios, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el error que consideras más frecuente que comete un financiero cuando le habla a personas con poder de decisión, ¿no? Que no manejan, digamos, los números como que tan específicos, ¿no? Quizás tienen algunas cifras, pero no manejan, digamos, números bastante particulares, ¿no? Te cuento un caso personal. Yo trabajé en una empresa familiar, en una agroindustrial, que está en proceso de profesionalización. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Su staff, su C-level era familiares, dueños de la Claro. empresa, y estaban comenzando a buscar profesionales externos para ir metiéndolos a la estructura. Yo estuve en ese proceso. ¿Qué lección me llevó? Tienes que entender en qué cancha estás jugando. En ese momento estaba jugando en la Copa Perú, por ejemplo. Así lo decía. Copa Perú, segunda división. Donde la cancha tiene huecos y el arco está desviado y no tiene red y el árbitro es el A profesor, la guerra. el profesor de educación física, ¿no? Del colegio al costado. Pero tienes que entender dónde estás jugando. Entonces yo no le puedo ir a decir al dueño de la empresa que sienta su empresa como si fuera su carro o su casa, su patrimonio. De ahí viven y de ahí han crecido y lo han sacado de cero y tienen un sesgo muy emocional ante ese activo. No puedo decirle, ¿sabes qué? Tienes que venderlo. No puedo. Sientes que hay un apego ahí, Es que es digamos, en los real. negocios Es familiares. real. Me está pasando ahorita. Estoy a punto de vender mi primer departamento de inversión en Airbnb porque quiero librarme de flujos. El departamento me encanta. Está en San Isidro, tiene una vista espectacular, pero me está jalando más dinero de lo que ingresa. Racionalmente, la decisión es clara. Si fuera un tercero, me digo, oye, ¿qué es así? Perdiendo plata. Claro. Pero emocionalmente no quiero despegarme. Entonces me acaban de llegar una oferta, justo antes de venir la estaba checando, todavía no le he dicho nada al broker. Estoy perdiendo plata porque voy a vender menos de lo que he comprado. Entonces, Claro. y mientras más espere, Considerando el valor del dinero, ¿no? más va a bajar. Entonces, es lo mismo con un dueño de una empresa. Que le digas, tu empresa no es rentable, mejor agarra, vende todo, prende tu mata al banco y te ganas 10%, no lo va a entender. Entonces, tienes que entender cuál es tu público. Sientes que hay como un factor psicológico. Exacto, eres medio psicólogo. Y eso aprendí de mi ex jefe, que él es CFO en ese entonces, que es muy bueno, y ahora tengo muy buena amistad con él y hasta fue mi boda. Entonces, entender a quién estás hablando es clave. ¿Cuál es su debilidad, su fortaleza? Conoce el enemigo. Enemigo, entre comillas. Y segundo paso, igual de importante, es entender que uno como profesional, y más en empresas familiares medianas, más que las corporativas. Corporativas es más sencillo eso, tiene otras dificultades. Claro. Es entender que tú como profesional puedes dar tu mejor advice, pero el dinero es de ellos. Claro. La decisión es de ellos. Y puede ser que la decisión no es la que tú harías y te puede frustrar porque eso te implica más trabajo, pero termina siendo de ellos. Y tú tienes la decisión también de si de querer seguir o ir a buscar otras oportunidades profesionales. ¿Y quién sería ese enemigo que mencionaste? O sea, el enemigo, entre comillas, lo digo porque Claro. es quizás hasta el ego propio, ¿no? Porque tú como Claro. profesional y más el UP, porque siempre te enseñan corporativo, corporativo, corporativo. Cuando bajas al plano y la mayoría de empresas son medianas en el Perú, esto causa tener muchos. Gente muy apegada a su patrimonio, que no quiere cambiar las cosas, porque así le ha funcionado. Así fue exitoso. Va a venir un tercero a decirme qué tengo que hacer. Que Claro. nunca hice empresa. Es difícil, ¿no? Y es Claro. bajar un poco tu ego. Todos tenemos ego. El tema es controlarlo.
bajar un poco tu ego y decir, ¿sabes qué? Ok, yo haría esto, respeto tu decisión, tú decides. Claro. Pero al final el advice ya está. Y además, yes. Correcto. Y siempre hay un supuesto, digamos, dentro de los modelos que todos en la sala reconocen, pero... Y es el más frágil, ¿no? Pero nadie quiere tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo suele ser ese supuesto en las empresas con las que has trabajado? Si te refieres a supuesto un modelamiento financiero, creo que es eso, ¿no? Sí, Ya. Creo que es medio obvio, pero igual voy a decir, sin ingresos no hay empresa. Cualquier cosa, cualquier supuesto que impacte los ingresos, no sé. El PIB va a crecer 20% el próximo año, irreal. Voy a crecer mi precio 50% y no cambié la sensibilidad de precios. ¿Ves? Por eso estoy en Eco 1, chicos, elasticidades. ¿Ya? No se olviden. Entonces, si yo soy mi precio 50% y no tengo un estudio de elasticidades, ¿cuánto va a caer mi cubo? Si tengo 50 SKUs, tengo que hacer análisis por SKU. Si no considero, nuevamente, para los que menosprecian en gerencia, porque conozco los financieros, yo he sido uno, y no entiendo las 5 fases de Porter y cómo eso impacta en mi mercado, estoy frito. Viene un competidor con mejor estructura de costos, con mayor plata y más espalda financiera, me come vivo. ¿Ya? Claro. Entonces, para mí, los supuestos más duros y que hay que sensibilizarlos, y es parte de nuestro rol, es la parte de top line o revenue. Tienes que llegar a entender qué es lo que te mueve, si es por precio, si es por mix de productos, y qué estoy haciendo para subir mi cantidad y cómo está mi market share respecto al Claro. mercado. O sea, es un análisis no standalone, es un análisis en un entorno competitivo, en la mayoría de casos. claro. Y justo, digamos, creo que has tocado un punto bastante importante, digamos, y complementario también a las finanzas, ¿no? Que es la gerencia, ¿no? Tú tienes un Executive MBA de INCAE, graduado con honores, estás activo también en el nivel 3 del CFA y lideras finanzas, ¿no? En Cybertech. ¿Y cómo piensas de tu propia carrera en los próximos años, ¿no? Sí. Mire, acá totalmente honesto. El CFA 1 relativamente sencillo. En ese momento todavía quería inversiones, porque CFA es más ligado a inversiones, mercado de capitales, ¿no? Llegué el CFA 2, sufrí un poco, pero la pasé. Y he jalado 3 el CFA 3 y yo no me presenté porque no sentía listo. O sea, prácticamente 4 veces he rendido, voy a tratar de rendir y no he pasado. Y justo esa etapa fue en pandemia, donde sufrí, y creo que es ya natural hablar de esto, pero sufrí una crisis existencial. A raíz de esto y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque dije, si no soy bueno en lo que debería ser bueno y el 80% de mi vida es mi trabajo, ¿qué soy yo después de mi trabajo? Es una pregunta bien complicada. ¿Qué se va a responder? Obviamente busca ayuda, yo creo mucho en este tema de la salud mental, un montón. ¿Ya? Y soy totalmente abierto con eso. Psicólogo, psiquiatra, lo que se necesite para estar bien. Si no te sientes bien, no puedes ser tu mejor versión. Entonces, Correcto. directo a la venta. En este redescubrimiento en pandemia, o pospandemia, porque en pandemia, claro, fue en pandemia, pero comencé a buscar opciones. Obviamente no podía dejar de trabajar porque tengo responsabilidades, eso es Claro. irreal, ya. Pero dije, mira, el CFA, bacán, me hubiera gustado, pero no disfruto ni siquiera estudiándolo. No disfrutaba, era más obligación que un disfrute de conocimiento. Claro. Entonces dije, ¿sabes qué? Stand-by, todavía sigue en stand-by. Voy a algo más de negocios, que era un MBA. ¿Por qué un Executive MBA y no me fui? Porque tenía casi 30 años. ¿Y qué pasa? Que mientras más creces, tu costo de oportunidad sube, Claro. porque ganas más, viene carrera, tienes responsabilidades, deudas, etc. ¿Ya? Y este Executive MBA me permitía viajar una vez, una semana al mes para estudiar allá. Y mi empresa me lo permitía. Claro. Igual trabajaba doble, nunca dormía, no tenía hijo todavía, así que podía Claro. hacerlo. Entonces, por esa flexibilidad escogí. ¿Y por qué escogí INCAE? Es algo también que se puede preguntar. Porque había decidido que mi carrera iba a seguir en Latinoamérica. Entonces, digamos, Claro. una de las mejores con el contexto latinoamericano, inclusive veíamos casos de tomar decisiones bajo entornos de corrupción, veíamos. O sea, así de tropicalizado estaba el MBA. Sí, total. ¿Ya? Era lo que me iba a servir en donde yo quería en mi carrera.
Claro. Decidí por negocios y ahí entendí, entre varias cosas, que no está mal que tu trabajo te defina en un 70-80%, que no está mal no ser bueno en todo, es parte de. Y lo que más me llevo de lección, y esto lo hago, es que encontré mi vocación, que es justamente ser mentor, docente, part-time, porque mi costo de oportunidad sigue siendo alto. Claro. ¿Ya? Entonces, me encanta enseñar y si preguntas a los alumnos, trato de poner esa pasión en las clases. Algunas veces mejor que otras porque vengo cansado, porque dicto 7:30 de la noche. Claro. Pero es ahí donde yo me encuentro y es como mis 2 horas o 3 horas de terapia Totalmente. psicológica, porque saco mi caja de problemas de la empresa y soy yo y mis alumnos por 3 horas. Me olvido todo. Claro. Por eso también me gustan las películas de terror. Porque durante 2-3 horas no piensas en nada más en qué está pasando, ¿no? Claro. Para mí es terapéutico. Me parece tonto, ¿ya? A mi esposa no le gusta, pero para mí es terapéutico. Las películas de terror. Entonces, a tu pregunta, ¿en cómo me veo aquí a unos años? Quiero seguir creciendo en el corporativo, sí, sin dejar de lado esto. O sea, creo que estoy construyendo, o espero estar construyendo, o dejar huella en los alumnos que he tenido. Es digamos, mi mayor objetivo como docente. Cada vez que por ejemplo, alguien de derecho me dice, profe, por usted quiero de especialización en finanzas, y me siento realizado. ¿Ya? O bien y me preguntan sobre algo más del día a día, cómo hago esto, cómo invierto en Happy. Yo soy más de mercado alternativo, ya tengo real estate, Claro. factoring, otras cosas, no tanto y mucho S&P, pero no soy mucho de meterme a trading. Claro. Primero porque no lo entiendo a la perfección y segundo porque hay que estar detrás y me estreso. ¿Ya? Entonces, mi visión en el corto plazo es seguir haciendo mi línea de carrera en la empresa en la que estoy. Creo que he tenido una línea bastante ascendente en los últimos años. Pero sí me gustaría, y es mi plan de vida, retirarme a los 50 y dedicarme a dictar. A dictar, a mentorías, directorios. Estoy construyendo mi plan desde ahora. ¿Por qué los 50? Porque los 50 mi hijo cumple 18, tiene un seguro de estudiante, me dan la plata para que estue y me olvido, no tengo ninguna carga. Entonces todo está plenamente programado. Para ser financistas también, oye, así como usas tu know-how para la empresa, úsalo para tu vida. Entonces, crea tu plan de retiro, crea muchas cosas. Es algo que también uno no la ve siendo especialista en eso, ¿no? Y eso es algo bastante importante, ¿no? O sea, ¿tú crees que el financiero o el economista, digamos, tiene como un perfil, digamos, académico, laboral, que tiene que aplicar en sus labores del día a día, en el trabajo, pero cómo se acerca, digamos, ese approach a la vida personal, ¿no? Es bacán porque, a ver, mi esposa es de Lupe también, administradora. Claro, y tiene comercial, otro perfil, ¿no? Pero yo trato de que las finanzas me ayuden a mí y a mi familia a facilitar las cosas, ¿no? ¿Cómo me ayuda? Estoy vendiendo un departamento que no me está generando porque me lo compré de soltero, iba a ser mi departamento de soltero, conocí a mi esposa a los 2 meses de que me entregaron. Alquilé por Airbnb. Compré hace un año con mi esposa un departamento aquí en la esquina de la UP para alumnos del UP, el UPC, que está súper rentable. Alquilo 3 cuartos y me genera más que mi cuota de hipoteca. No lo siento, se paga solo. Tengo inversiones en factoring, que me siento también más o menos bien. El S&P, que ya depende del mercado y no necesito 10 años. Mitigo mi riesgo con seguros de vida para mi hijo. Entonces, de alguna manera te ayuda a sentar un plan. Y acuérdese siempre, la disciplina le gana al talento. Si eres disciplinado, a los 50, más que un 55, que me quiero olvidar del corporativo, porque es fuerte, es estresante, eso no se lo quita todos los días y cambian cada cosa. Y disfrutar de mi hijo, disfrutar de mi familia. Bueno, es que venga otro hijo y ya muevo todo, ¿no? Pero por ahora no es el plan. No es el plan, ¿no? Entonces, creo que es bueno que entiendan, y es lo que le digo a mis alumnos, esto más allá de la nota y del BAN, del TIR, del payback, sí les puede servir en su vida. Depende de ustedes cómo. Y todo este recorrido, digamos, real estate, Manhattan, FP&A, docencia en la UP, te da una perspectiva que no tiene quien haya hecho solo una cosa, ¿no?
Entonces, ¿hay alguna experiencia concreta que haya cambiado profundamente tu manera de evaluar situaciones? Puede ser un error, una crisis, como nos comentabas, o una decisión que finalmente salió distinto al resultado que esperabas, ¿no? El nacimiento de mi hijo. Yo, cuando me enteré que era papá, o iba a ser papá, y luego esa broma con mis amigos financistas. Mi hijo estaba en el forecast, en el patio. Estaba planificado. ¿Ya? Pero el timing que iba a ser en 9 meses fue en 3. O sea, Wow. pensé que iba a tener en 9 meses y en 3. Y yo con mi esposa estaba a punto de comprometerme, pero todavía no me comprometía porque estaba justo en mis últimos 6 meses de la maestría. Que acabe la maestría, me comprometo, nos casamos, algo pequeño y esperamos al bebé. Ese era el plan, ese era el plan. ¿Qué pasó en el medio? Que fuimos a los doctores para ver si todo está bien y mi esposa tenía un pequeño problema y dijeron, mejor intenten desde ahora, porque igual teníamos 32, 31 años, tampoco éramos tan jóvenes. Intenten un año, si un año no pega, ya vamos otras maneras, ¿no? Y dije, la doctora dijo un año, que sean pues 8 meses. Ya, Claro, y se va, ya va a neteando ser- y ya está. Sí, ya, vamos a empezar a intentar tranquilos. A los 3 meses está embarazada. Ya, y el momento en que yo me enteré que iba a ser papá, mi filtro de decisión cambió totalmente. Ya, por ejemplo, al día siguiente, 2 días, seguro de vida, seguro de educación, el que te comento, em, meterle más a la chamba para poder ascender más rápido, ver en qué invierto la plata antes que el bebé venga y necesite me absorbe el flujo de caja. ¿Ya? Claro. Que hay que prepararse. Es como una pequeña sanguijuela, que la quiero mucho, pero bueno. Y otro ejemplo que pasó hace unos años, que para mí fue game changer, fue que recibí una oferta de otra empresa para cambiarme de rubro. Y era más que interesante, era un 30% de aumento, pero querían que vaya presencial. Y yo en esta empresa ya me había ganado en la que estoy, porque es miembro de un grupo educativo que se llama Laureate Perú, y Laureate Perú le pertenece al Laureate International Universities que cotizan en Nasdaq. El Mac, claro. Entonces, como ya me había ganado cierto respeto y cierta contability y cierta confianza, mi horario es flexible. Yo voy máximo 2 veces a la semana a la oficina. Eso que me permite ver crecer a mi hijo. Algo que mis padres no pudieron, que mis abuelos no pudieron y que yo tengo la oportunidad de hacer. Entonces, en la balanza, algo que el Francis de 25 años que quería comerse el mundo hubiera dicho, ¿sabes qué? No importa, me voy a... Yo he trabajado en Villa El Salvador, yo he trabajado en Independencia, yo vivo por acá, San Isidro. He trabajado en empresas lejos, arriesgando mi comodidad con tráficos de 3 horas manejando por crecer. Y no huía al reto. Pero con mi hijo es otra perspectiva. Él no va a recordar cuántas horas voy a estar en el trabajo. Claro. Él va a recordar los momentos que toca pasear. Por eso decía que uno de mis hobbies sería pasear con mi hijo, jugar con él. Porque Claro. tengo la oportunidad. Me tomo mi hora de almuerzo a jugar con él, o almuerzo con él. Algo que era impensable hace 20 años. Y yo agradecido con la empresa en la que estoy porque aparte de crecer, me permite tener esas actividades conmigo. Entonces, Total. para mí, lo que más te marca en general en tu vida no es lo profesional, sino las cosas que te pasan, buenas o malas, y cómo eso impacta en todas tus dimensiones, tus variables de la vida, ¿no? Claro. Y bueno, en finanzas se habla siempre mucho del análisis riguroso, ¿no? Ujú. Pero también existe mucho el criterio, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega tu intuición cuando los números no te dan capaz una respuesta clara? Yo lo veo esto como perdón mi sesgo, como una tabla de una entrada, ¿ya? Mientras más experiencia tienes, tu seguridad viene por tu Power BI, por tu Excel, por cómo usas el AI, por los análisis que haces. Y no sabes qué estás haciendo, pero tu P-value es menos de 5%. ¿Ya? De 0.5%. No estás haciendo, pero tu P-value creo que era 0.5, ni me acuerdo. 0.0. 0.05. Tu P-value es 0.05, tú estás bien y vos apruebas. ¿Ya? Pero no sabes qué estás haciendo. Entonces, al principio, eres académicamente súper bueno y el chico del UP promedio, creo que hasta ahora se mantiene ese prestigio, sale muy bueno en la parte técnica. ¿Ya?
Pero conforme vas teniendo experiencias y vas subiendo de nivel, tu rol cambia de lo técnico a más soft y a tomar decisiones, ver problemas y lo que dije hace un ratito, estar pensando en qué va a pasar en 4 meses si no arreglo el tema de funnel de ventas. Claro. Ya no es tanto la data dura, sino es adelantarme qué va a pasar con las acciones que estoy tomando ahorita. Entonces, como que uno, si antes era 100% hard skills y tu análisis y tu p-value, eso va a bajar, no sé, a un 55 años y ahorita créeme que veo más Outlook que Excel. ¿Ya? Wow. Y veo y invierto mi tiempo más en reuniones para llegar a consensos. Y una vez que llego a consensos, llamo a mi mano derecha y le digo, haz A, B, C y D, mira cómo ojalá todo frena con el equipo y lo analizamos. ¿Ya? Entonces, en ese punto, cuando llegas a ese punto de carrera, pesa mucho más la intuición y la experiencia. Por eso es que yo tomé la decisión de moverme. Este es mi octavo trabajo en 11 años. Octavo, séptimo. El estar en tantos rubros y funciones me ha permitido tener un panorama más holístico de las cosas, ¿no? de la profesión propiamente dicho. Entonces, la intuición pesa, pero hay que saber en qué momento te despegas del Excel. Y me costó hace unos años, porque le decía a mi jefe en broma, oye, te sientes como cuando te quitan, no sé, el celular, o te lo olvidaste en la casa, ¿no? te sientes medio cojo, ¿no? Es la misma sensación, porque te quitan tu principal herramienta, porque financista lo asocian, o en mi época como que había un poquito más, pero financista con Excel, hasta hay memes de eso, ¿no? Sí, hasta el momento. ¿Ya? Entonces, la intuición va a pesar mucho. Mi recomendación sería a los chicos estén en empresas donde les permitan desarrollar esa intuición. ¿Ya? Y si quieren moverse, mientras estén jóvenes, más fácil es moverse. Bueno, los puestos de analistas senior, coordinadores, son fáciles de encontrar. Cuando creces, la oportunidad es baja. No todos pueden ascender, ¿no? ¿Y algún consejo que le puedas dar a los estudiantes público que nos está viendo? Le voy a decir lo que siempre le digo a mis alumnos. Están en la mejor, si no una de las mejores universidades en negocios del país. Y esa oportunidad que ustedes tienen, muchos chicos, y yo soy mentor de chicos de universidades públicas, matarían por tenerla. Así que sácanle provecho, sáquenle el jugo y no pasen por pasar. Especialmente en cursos de su carrera. Si es un curso de otra carrera, ya hay que priorizar. Está bien, yo lo entiendo. Pero si pierden esta oportunidad de sacarme el jugo a mí, si es en Fundamento de Finanzas, otro profesor, sabiendo la calidad de docente que tenemos, están perdiendo su dinero y de sus papás. Entonces, aprovechen esa oportunidad, sáquense la mugre y créanme que es mucho más beneficioso aprobar, así sea con 10.5, pero habiéndote sacado la mugre estudiando y entendiendo realmente lo que estás haciendo, aprobar con un 17, 16, con otros métodos cuestionables, ¿no? Entonces, aprovechen la oportunidad. Yo egresé en 6 años, no en 5, no hay problema. Yo jalé en microeconomía 2, en econometría me iba fatal, nunca entendí programación, de verdad, no era lo mío, no me gustaba, no entendía. Tuve una crisis amorosa en tercer ciclo, tenía 21 años, o sea, mi mundo se caía a pedazos, es normal. Pero le daba y llegué a egresar 9º puesto de 51 a pesar de todo eso. Entonces, aprovechen la oportunidad, sáquenle el jugo a sus profesores, a las instalaciones, a las capacidades. Sé que hay muchas quejas, lo veo en ConfesUP, pero créanme que en comparación tienen todas las facilidades como para sacar esto adelante, y cuando tengan el sello de egresado del UP, bachiller de UP, van a ver realmente cómo nos han formado. Bueno, Francis, ha sido un placer poder compartir este tiempo contigo y sobre todo intercambiar aprendizajes, ¿no? No solo de las finanzas, sino también finalmente de la vida, ¿no? Porque al final es un todo, ¿no? Sí, son claro. cosas separadas. Me divertí muchísimo, la verdad, en esto. Entonces, estoy con gusto. Gracias por acompañarnos y nos veremos en el siguiente episodio. Chao, chao.